Buenos días a todos. Pues vamos a dar inicio a esta, a esta lección que es la seguridad del crecimiento en Cristo. Es la lección de hoy, pero bueno, adelante. La seguridad del crecimiento en Cristo. Y nos manda la cita de 2 de Pedro 3:18. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. La puerta que conduce al creyente a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo y de su amor tiene 3 llaves. La primera llave es la de su presencia ante el trono de la gracia para hablar con Dios libre y confiadamente por medio de la oración. La segunda es su espera ante su palabra para que Él nos hable y nos revele su divina voluntad y sus santos propósitos. La tercera no es el fervoroso y arrobador canto de las alabanzas, ni el despertar de las intensas emociones espirituales, por más maravillosas que sean estas experiencias, sino el cumplir calladamente los deberes diarios con corazón alegre y para la gloria de Dios. ¿Qué se requiere para que un niño crezca sano? El recibir a Cristo como Señor y Salvador es la decisión más importante de la vida. Dicho acto de fe da principio a una nueva vida, así como la vida física requiere de alimentos, aire, descanso y ejercicio, así también la vida espiritual requiere de ciertas condiciones para su crecimiento y desarrollo. El sustento para el bienestar espiritual está provisto en estas 5 bases del crecimiento en Cristo. Leer la Biblia equivale a comer. Orar equivale a beber. Congregarnos equivale a relacionarnos con los que nos rodean. Testificar equivale a hablar. Y obedecer equivale a ejercer las disciplinas de la vida. Para crecer debemos leer la Biblia. Nos manda ahí a la cita de 1 de Timoteo 4:13. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Un estudio fue hecho recientemente por el Centro de Compromiso Bíblico, en el cual se estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos, de 8 a 80 años de edad. Ellos solamente querían ver cómo nosotros interactuamos con las Escrituras. Ellos descubrieron algo que se transformó en el principal descubrimiento del estudio. Pese a que no era lo que estaban buscando, este se convirtió en el punto principal. Cuando leemos la Biblia una vez por semana, esto pudiera ser el domingo cuando el pastor dice abran sus Biblias y escuchamos el mensaje una vez por semana, se notó un efecto casi insignificante en algunas áreas específicas de la vida, que más adelante explicaré mejor. 2 veces por semana, un efecto casi insignificante. Pero al leer 3 veces por semana, ocurrió un cambio en la reacción, como una pulsación. Algo ocurrió, como un pulsar. Pero el descubrimiento más importante es cuando leemos la Biblia 4 veces por semana, el efecto se potencializa de manera increíble. Lo más esperado sería 1 o 2, de forma gradual, el impacto y el efecto en mi vida, pero literalmente fue 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Muy bien, ahora me dejaste curioso. ¿Qué clase de comportamiento se está siendo afectado? El sentimiento de soledad cae un 30%. ¿Eso ocurre cuando lees la Biblia 4 veces por semana? Así es. Problemas de ira caen un 32%. Amargura en relaciones, matrimonios, relaciones con los hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. El sentimiento de parálisis espiritual. Si yo tuviera que elegir un área,
Cuando hablo con personas en las cuales ellas son sinceras, ¿cómo se sienten? Paralizadas espiritualmente. Y eso hace la pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes en la palabra? Leyendo la Biblia 4 veces por semana o más, ese sentimiento decae 60%. La pornografía cae un 61% y eso es muy importante. Cuando miramos los hábitos positivos, el compartir la fe aumenta un 200%, porque confías en la palabra de Dios. Un aumento de 230% del discipulado, y eso es increíble. Debemos ocuparnos en la lectura de la Biblia, tanto como nos ocupamos de mantener nuestro cuerpo físico. Nadie pensaría pasar un mes sin alimentos, porque si no se debilita y enferma y puede morir. Igual es en lo espiritual. Si descuidamos la lectura de la Biblia, nos enfermamos espiritualmente. Y el pecado se manifestará en nuestras vidas. Vamos a 1 de Pedro 1:23. La Biblia es nuestro sustento. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Jesús dijo, no solo de pan vivirás, y nos manda ahí a la cita de Mateo 4:4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el deber de todo discípulo y nos manda Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Debemos meditar en ella siempre y nos lleva ahí a Salmo 1, 2 y 3. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. Debemos leer todos los días, nos manda Deuteronomio 17, 18 al 19. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Dice,
La Biblia es la palabra infalible, inspirada por Dios, la única fuente de la verdad. La máxima, absoluta y única autoridad y norma del cristianismo. Dice, ¿por qué la lectura de la Biblia es indispensable, insustituible para nuestro crecimiento espiritual? Bueno, en mi opinión yo lo veo así como nosotros necesitamos desayunar, comer, cenar, alimentarnos diariamente para poder caminar y hacer nuestras actividades. De la misma manera, en la vida espiritual, nosotros debemos leer la Biblia para entenderla, como dice el salmista, lo poco, mucho que entendamos, que leemos y entendemos de la Biblia, lo ponemos en práctica, crecemos espiritualmente y nos hacemos más sabios que nuestros maestros. Y esto es en lo personal. Es necesario pues leer la Biblia para nosotros crecer espiritualmente y para poder enseñar a otros, para poder enseñar a otros. A mí una experiencia que me pasó es de que pues Dios me dijo, vas a predicar mi palabra, pero como yo trabajé en una iglesia, yo barría, trapeaba, hacía quehaceres, no me dejaban participar ahí en altar, no me dejaban hacer nada más que mandados, comida, esas cosas así, y de repente se dio la oportunidad de que prepararon una campaña, el pastor que tenía que ir no pudo ir, y me dijeron, ¿sabes qué? Voy a hacer la campaña, y yo le dije, pastor, yo no predico, yo barro, trapeo, hago mandados, cocino, en fin. Dice, no me interesa, tú veías la campaña. Y ya pensé que Dios me llamó a predicar, ¿no? Y dije, pues en el transcurso del camino ahí me preparo y ya como salga, ¿no? Y ya llegué allá, según yo me preparé allí, leí lo de Daniel y así muy superficial, muy ligeramente. Cuando llegué había gente y todo y empecé a predicar y yo aferrado, enseñando que Daniel fue lanzado al horno de fuego y no fue Daniel, fueron sus amigos, pero pues nadie se dio cuenta. Hasta después yo dije algo no estuvo bien y sí, nadie se dio cuenta, y como son pentecostales muy escandalosos, todos gloria a Dios, aleluya, pues todos van ahí por su milagro, por su sanidad, y yo oré y sí, gracias a Dios sí acontecieron 2, 3 cosas, ¿no? Pero el punto es que tenemos que, como dice Jesús, nos llamó para dar fruto y fruto que permanezca, nos mandó a ser discípulos, que les enseñemos su palabra, pero si no conocemos la palabra, ¿qué le vamos a enseñar? Jesús dice que un ciego seguía a otro ciego, los dos se van a un hoyo. Yo recuerdo también una experiencia cuando era católico, mi tío era el que guiaba la peregrinación de donde vivíamos a una virgen allá, y él lo que hacía, eran 3 días de camino, y lo primero que hacía era pasarnos donde vendían mezcal y todas estas cosas, compraba mezcal y nos iba dando mezcal a todos, y era el guía. Y ahora me doy cuenta que debemos conocer a Jesús para enseñar a Jesús a las demás personas, ¿no? Y hacerlo bien para que hacer discípulos. Y es bonito ver cuando enseñamos a una persona y vemos que está creciendo, madura. Gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de invitar personas con otros hermanitos, y hoy en día esas personas son pastores, me han ganado, me han superado, y la verdad pues yo pues no me quedo atrás, quiero echarle ganas para alcanzarlos, y veo a Dios glorificándose, ¿no? Bueno, es por eso importante leer la Biblia y ponerla en práctica, crecer para enseñar a los demás. En fin, entonces pasamos adelante. Sí. Para crecer debemos orar. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro.
Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. La oración es la práctica, es conversar y compartir todo con Dios, nuestro amante Padre Celestial. Nada puede sustituir la oración. Mediante ella el cristiano puede vencer los problemas. A menudo los fracasos y problemas de carácter se explican por falta de oración. Debemos orar precisamente cuando hay problemas en vez de quedarnos y murmurar. Cristiano que ora deja de pecar, cristiano que peca es porque dejó de orar. La oración es el repelente al pecado y el medio por el que la iglesia se edifica en la roca y el cristiano aviva su vida en el Espíritu Santo.
en la negación de Pedro, vemos que Jesús ordenó que veláramos y oráramos. Debemos orar para no entrar en tentación. Pedro fracasó por no orar y negó a Jesús. Cristo triunfó y se mantuvo de pie porque oró. ¿Por qué podemos asegurar que la oración es lo más importante en la vida cristiana? Bueno, a mí me gusta mucho este ejemplo que Dios nos pone en la historia del pueblo de Israel, cuando Moisés sacó a Israel de Egipto a llevarlo a la tierra prometida. Allí en el transcurso, la nación de Amalek, ese pueblo, pues se lanzó contra Israel sin razón, sin motivo, simplemente los vio y se lanzó a la guerra contra ellos. Y vemos que Moisés, Aarón y Hur pues se subieron al monte a orar. Mientras Moisés levantaba los brazos, Israel vencía a los amalecitas, pero como Moisés se cansaba, bajaba los brazos, entonces los amalecitas vencían al pueblo, ¿no? Entonces ya Aarón y Hur les sostuvieron los brazos en alto, y así fue como Israel venció a los amalecitas. Y bueno, en mi opinión es la misma cosa, la misma historia. Cuando nosotros no oramos, el enemigo se levanta y nos da con todo, pero si nosotros oramos, pues Dios va delante de nuestro. Es como, también me gusta mucho el ejemplo del rey David, que cuando iba a la guerra, consultaba a Dios, le decía, Dios, ¿vas a darme la victoria? Me lanzo, ¿no? Y Dios le decía, cuando escuches pasos en la copa de los árboles, lánzate, que yo voy delante de ti, te voy a dar la victoria, te voy a dar la bendición, etcétera. Y David con toda confianza se lanzaba y derrotaba a todos sus enemigos. Todas las campañas que David emprendió, no perdió ninguna, sino que todas ganó. ¿Por qué? Porque Dios iba delante de él, ¿no? Y así de esta manera, si nosotros oramos, dando gracias por el día de hoy, pidiendo por el día de mañana, estamos en oración, pues estamos en victoria, ¿no? De victoria en victoria, pero no oramos, no, Satanás hace fiesta con nosotros, vienen los problemas, situaciones difíciles, y yo en lo personal he estado en situaciones difíciles, así, problemas aquí y allá, y me he desesperado, y le digo a Dios, oye, ¿por qué está pasando esto? Y sí, Dios en sueños me ha hablado, ¿sabes qué? Necesitas orar más. Y ya escuchando las clases de Beto y testimonios que hay que orar 4 horas mínimo, pues digo, pues tiene razón Beto en esta parte, de que en esta parte sí le doy razón, porque tenemos que orar, es bíblico, tenemos que orar. Incluso hay un dicho así entre los hermanos, ¿no? Entre más oración, más bendición, ¿no? Cristiano que no ora y no ayuna, pues Satanás solo devora, ¿no? Entonces, pues hay cositas así. Entonces digo, la oración es la base de la vida cristiana, y he tenido experiencias buenas y malas. Por ejemplo, una ocasión, un pastor, bueno, cuando estaba yo en una iglesia, un pastor me dijo, ¿sabes qué? Aquí en Toluca, ven a ayudarme a hacernos que hacer aquí en la iglesia. Y fui, bueno, antes que me llamara, tuve un sueño que ese pastor me iba a llamar para ayudarle. Y fui, yo no soy tablarroquero, pero hice un cuarto de tablarroco para los niños y unas visiones y varias cosas. Estuve una semana. Nos fuimos el lunes, pero el pastor nomás me fue a dejar, pero no me dejó ni por los pasajes ni para comida. Así se regresó y me dejó, y llegó hasta el otro sábado. Ya tenía yo 3 días que no había comido y yo me sentía pues desesperado, ¿no? Y yo dije, ¿qué está pasando? Y ya empecé, y hasta que me puse a dije, Dios, tú me llamaste a predicar. No, sí me desesperé. Le dije, Dios, ¿qué? ¿Estoy trabajando con viudas o qué está pasando? Tengo hambre, quiero comer, quiero comer y quiero comer. Como a las 2 horas llegó un hermano con comida como para 3 días, y ya todos los días me llevaba comida. Entonces ahí entendí, ahí comprendí también lo que el apóstol Pablo dijo, que desde que él había perdido la esperanza de salir con vida con otros hermanos de cierta situación difícil, pero eso pasó para que no confiaran en ellos, sino que confiaran en Dios, ¿no? Entonces tenemos que orar siempre a Dios, confiar en Dios, y ahí aprendí que tenemos que orar antes de ir a la guerra, tenemos que orar antes de hacer las cosas, tenemos que orar en la mañana para que el día sea bueno, ¿no? Entonces es importante la oración en la vida cristiana, y he tenido unas experiencias positivas aprendiendo de este error. Después me dijeron, ¿sabes qué? Vas a ir a Chiapas, pero nomás te vamos a dar el pasaje de ida y arréglatelas como puedas porque no hay dinero. Le dije, sí, dame chance, nomás voy a orar, a ayunar. Una semana estuve orando, ayunando, fui a Chiapas con el pasaje de ida y me fue bastante bien. Tuve 1 mes y medio por ahí, visité varias iglesias y regresé con 1,500, ya me fue, no me hizo falta nada. Claro, no me hizo falta nada, nada. Dios provee todo. Y yo le dije a Dios antes, ¿sabes, Dios, que no falte comida, que no falte pasajes, que no falte nada? Y sí, gracias a Dios, no faltó nada, fue de victoria en victoria, pero
tenemos que orar, tenemos que ayunar y Dios va delante nuestro, porque si vamos solos, no, pues Satanás va a hacer fiesta con nosotros. Bueno, pasamos adelante. Para crecer debemos congregarnos. Y nos manda la cita de Hebreos 10:25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Las iglesias sencillas no son una iglesia encogida, sino más bien son una familia. Se parece más a una familia, donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana, entonces estamos cambiando de posición, convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas. Entonces tenemos que cerrar todo, preocuparnos por esas necesidades inmediatas. Algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela, donde hay una enseñanza que debe tomar lugar, y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de Dios. Las iglesias en los hogares, también conocidas como iglesias sencillas, no significa reunirse solamente en un hogar. Esto es algo mucho más profundo que esa definición. Lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la iglesia. Yo crecí bajo un formato de iglesia tradicional. Yo era el pastor de la iglesia, y lo que vimos como iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión. Las iglesias en los hogares van más allá de esto. Primero que todo, es una familia. Una relación de familia que dura 24 horas al día. Una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas y es entonces cuando empiezas a reunirte, pero no estás limitado a simples reuniones. En segundo lugar, va mucho más allá de desarrollar un programa. Podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús, ya que el elemento base de la iglesia en los hogares es que Jesús está presente y que cada creyente respira y vive eso. Jesús dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, he allí que yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Pienso que Él simplemente quiere dar a entender que Él es la cabeza de su iglesia. La iglesia en los hogares es un estilo de vida. En cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse, aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad. La realidad de la iglesia de los hogares, en términos generales, es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo. Empieza con el concepto que, donde 2 o 3 se reúnen, Jesucristo está en medio de ellos, y literalmente esto invade cada aspecto de su vida. Debemos congregarnos para tener compañerismo, pasar tiempo y realizar actividades con otros que aman a Cristo. Los cristianos, como brasas de fuego, arden cuando están juntos. Cuando están separados, el fuego del entusiasmo desaparece. El compañerismo es vital para el crecimiento y el desarrollo cristiano saludable. ¿Qué es el compañerismo cristiano? Bueno, yo en mi opinión es convivir con los hermanos, los que tienen su iglesia en casa, conviven con los hermanos de la iglesia en casa. Yo en mi caso, yo visito las cárceles y convivo con los hermanos, los escucho, platicamos, aprendo de ellos. Es como dice el apóstol Pablo, es animarnos unos a otros a hacer las obras excelentes, es decir, animarnos a trabajar para Cristo, porque ahí está la bendición, ¿no? También también donde Dios siempre pone personas a nuestro lado para hablarles de Cristo, o me encuentro hermanos en Cristo de diferentes lugares, platicamos y pues, pues uno se anima, uno convive con ellos, me cuentan sus experiencias. He tenido la oportunidad de conocer evangelistas, platicar con ellos y me animan, hazle así, o les pregunto cómo le hago en este caso. Y, o sea, es como dice el apóstol Pablo,
nos animamos a edificarnos en Cristo, nos animamos a seguir adelante, a trabajar para Cristo y seguir creciendo espiritualmente, porque nosotros nunca dejamos de crecer, tenemos que ir creciendo a la imagen de Cristo, y para estar preparados para cuando Cristo venga, más bien para cuando Cristo nos llame, pues estar preparados para ir con Él, ¿no? Bueno, adelante. Para crecer debemos testificar. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Pienso que la iglesia en los hogares es el mejor vehículo para mover el reino de Dios alrededor del mundo, porque es fluido. Tengo gran pasión para ver este movimiento por todas partes, ya que es sencillo, no está destinado a una zona en particular, sino que está en donde tú estás, porque tú y yo somos la iglesia. Si estás en Pensilvania, la iglesia está allí. Si vas al trabajo, la iglesia está allí. Si vas a Florida, la iglesia está en la Florida. Donde quiera que estés, allí está la iglesia. Y ese es el reino que se está moviendo donde quiera que vamos, porque somos la iglesia. El movimiento de iglesia en las casas ya no tiene nada que ver más con sacar a los pecadores de su zona de comodidad para sentarlos en las bancas, sino más bien tiene que ver con ir donde están los perdidos y compartir el amor de Cristo. Cuando se planta una nueva iglesia, se alcanzan nuevos sitios donde están las personas, nuevas áreas, nuevas comunidades, nuevos círculos de influencia, lo que permite que la fe pase en todo momento, se expanda y continúe expandiéndose hacia afuera. La iglesia en los hogares está alcanzando el otro extremo. Nuestra gente está yendo a los sitios en donde están los bares y los mercados libres. Yo solía decirle a las personas, visiten mi iglesia, vengan a nuestras reuniones, y con esto pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, que estaba agradando por traer personas a la iglesia. Pero me di cuenta que Dios no me llamó para que trajese personas a la iglesia, sino que me llamó para que los enviara a hacer la obra del ministerio. Todas estas personas tienen un círculo de influencia, y cabe mencionar que esto no tiene que ver con que estas personas traigan gente a mi iglesia en casa, pero si así sucediera no sería malo. Esta estrategia tiene que ver con que la gente que se reúne en dichas iglesias pueda llevar su fe a otros sitios. ¿Cuál es la experiencia más maravillosa de tu vida? Lo más maravilloso de nuestra vida es de lo que más vamos a hablar. Un testigo es la persona que dice lo que ha visto y oído y comparte su experiencia personal. Cualquiera que tiene una relación vital con Cristo puede ser un testigo de Él. Una vida cristiana es explosiva y contagiosa. ¿De qué manera podemos involucrarnos en alcanzar a otros para Cristo? Bueno, mi opinión es esta. Todos somos llamados al ministerio de hablar de Cristo. El ser cristiano es hablar de Cristo. Por ejemplo, nosotros los que tienen su iglesia en casa, predican iglesia en casa. Los que predican a su familia, yo siempre le hablo a mi familia. Muchos me corren, pero oro por ellos y Dios está haciendo la obra. La mejor manera de evangelizar, sabemos que es orar por las personas, y Dios hace la obra.
Entonces, el punto es testificar mucho. Por ejemplo, yo voy a las cárceles, muchos, también yo me pasó una experiencia así. Yo le digo, Dios, tú me has ayudado, he estado predicando en las cárceles, me has ayudado con los pasajes, con el gas, con todo lo que necesito, no me ha hecho falta nada, pero yo quiero más, yo quiero un día tener una casa, casarme, tener una familia, un negocio, etcétera, ¿no? Quiero más, viajar inclusive. Y yo dije, pues, pues bendíceme. Ya Dios habló así en sueños para mí, me dijo, mira, ve donde pasen muchas personas ya y predica. Entonces digo, pues ya Dios me dio, pues ya tengo como 2, 3 meses yendo a predicar a un lugar donde pasa mucha gente, voy 2, 3 veces a la semana y hablo de Cristo, ¿no? Entonces, y aún ser cristiano es cumplir la comisión que Jesús dice, vaya, ir a las naciones, hablar de Cristo, que se bautice, enseñándoles, y Jesús habla al final así, que si nosotros hacemos esto de testificar de Cristo, hablar de Cristo a las personas, de hacer discípulos, Cristo estará con nosotros. Entonces, y ahora que estoy yendo a predicar a las cárceles, estoy yendo a predicar donde pasa mucha gente, yo ahí me paro ahí 1 hora, le doy con todo, y sí he tenido sueños positivos que Dios va a bendecir, ¿no? Entonces veo aquí, entiendo yo que de esta manera es como Cristo se cumple lo que Jesús dice, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando testificamos de Él, cuando hablamos de Cristo, Dios siempre pone personas a nuestro lado para que hablemos de Cristo. He tenido experiencias que las personas mismas me preguntan, ¿eres cristiano? Le digo, pues me esfuerzo en hacerlo, ¿no? Me dicen, háblame de Cristo, háblame de Dios, y le hablamos de la manera de iglesia en casa, no de la manera tradicional. La gente queda contenta, me han dado las gracias y queda feliz, y la verdad es pues Dios pone personas para hablarnos, bueno, para nosotros hablarles de Cristo, y la verdad, pues Dios siempre pone personas, Dios siempre nos llama a hablar de Cristo, y tenemos que hacerlo. Bueno, lo más importante es tener esa disposición, ese espíritu positivo de siempre tener en mente que tenemos que hablar a Cristo, a la familia, a quien Dios ponga a nuestro lado, y Dios coloca a las personas, Dios coloca, y la verdad, pues me ha ido bien en este aspecto de las cárceles, pues sí, pues me ha ido bien. Algo de que también tiene que ver también mucho que tenemos que orar, tenemos que ayunar. Por ejemplo, me pasó una experiencia positiva. Voy a un lugar donde pues la población es de 50, 60 personas, y una vez cuando empecé, pues oraba mucho que estuviera asistencia y todo. Llegaron a reunirse como 30 a 33 personas, siendo la población de 50, 60, como quien dice, el 50, 60% de la población se reunió, y ya como he dejado de orar, digamos, he orado, bueno, sí sigo orando, pero ya menos, la asistencia ha bajado hasta 15, 20, entonces vemos que tenemos que ser constantes en oración. Entre más oración, pues más bendición. Y la verdad, pues es fácil hablar, enseñar, pero hacer las cosas es donde cuesta. Pero en nombre de Jesús tengo que voy a esforzarme en seguir orando para que Dios vaya delante de mí y cumplir con su trabajo, y así también Dios, que es justo, va a recompensar nuestra fe, ¿no? Adelante. Para crecer debemos obedecer a Dios, y nos manda la cita de Hechos 5:32. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. La clave para el crecimiento en la vida cristiana es obediencia completa y espontánea a la voluntad de Dios. De nada sirve conocer estas bases si no las aplicamos. Por eso la obediencia es la base en el crecimiento cristiano. Desobedecer al único que verdaderamente nos ama y conoce lo que es mejor para nosotros
es la más grande insensatez. ¿Cómo le podemos demostrar a Dios que le amamos? Bueno, Jesús lo dijo bien claro: si me obedecen, me demuestran que me aman. Yo en lo personal, pues, Dios, bueno, cuando Dios me llamó, bueno, cuando ya tengo tiempo conociendo a Dios, pero ya obedeciendo, ya tengo como 10, bueno, me esfuerzo en obedecer como 10, 11 años, ya bien, y realmente, Dios me dijo: ¿sabes qué? Vas a predicar en las cárceles hasta el día que yo te llame. Y sí, ya tengo 5 o 6 años yendo, Dios me ha ayudado, no he hecho falta nada. Dios me dijo: ¿sabes qué? Vas a predicar donde pase mucha gente. Y la verdad, cuando Dios me dijo eso, yo dije, no sé si pueda, porque he visto personas que se suben al metro, a los camiones, en lugares, y yo me paraba a escucharlos, ¿no? Yo dije, ¿cuánto valor tienen? ¿Cuánto amor a Dios? No lo sé. Yo no sería capaz de hacer esas cosas, pero yo decía, no, pues yo predico en las cárceles y hasta ahí, ¿no? Y cuando Dios me dijo, vas a hacerlo, y yo dije, pues Dios está mandando, y es más, ahí está la bendición, porque Dios mostró ese rollo así que si yo hacía eso, ahí estaba la bendición. Yo dije, pues voy, me armé de valor, dije, pues voy a hacerlo. Llegué al lugar, yo nomás llegué, me quedé viendo, dije, no, pues ya me fui a sentar un rato para orar, para respirar, y me costó mucho trabajo, y ya dije, no, pues pues a lo que vine, ¿no? Pues ya voy, y me paré, no me salían las palabras, me bloqueé completamente, no sabía qué decir, ni qué hacer. Ya me quedé ahí parado un rato, y ya lo único que pude hacer es leer la Biblia. Así empecé a leer la Biblia a las personas. Ya se acercó una persona, ya platicamos. Eso fue el primer día. El segundo día ahí voy con toda la intención. Un oficial no me dejó compartir, yo me regresé. Dije, no, esto no se va a quedar así. Voy a orar, voy a ayunar, voy a seguir adelante. Ya fui otra vez. Dije, Dios, pues tú me mandaste a predicar, que nadie me moleste, que los oficiales no me estén molestando, que nadie me esté molestando, y a lo que vine, ¿no? Y sí, gracias a Dios ya agarré confianza, y a lo que voy, y me ha ido bien, gracias a Dios. Y, o sea, Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia, nos habla en sueños. Si Dios nos manda a hacer algo a través de la Biblia, en sueños, pues no nos queda otra más que pues, obedecer. Y gracias a Dios, pues tengo fe, tengo confianza, me ha ido bien, tengo la conciencia tranquila para con Dios de que pues me he esforzado en lo que me han dicho. Incluso es muy importante obedecer a Dios cuando Dios manda. También pasó una experiencia así. Pues sí, tenía un poquito de tos y gripa, y los días estaban feos, hacía frío, y me tocaba ir a un lugar, y ahí en ese lugar pues pues se daban 4 clases, ¿no? Una tras otra me tocaba dar. Y yo dije, no, pues me siento mal, y mañana, como en celular, pues vi que el pronóstico del tiempo para mañana va a estar frío y lluvioso, y dije, no, pues ahí me voy a terminar de enfermar, mejor descanso y me recupero, yo ya para la otra voy. Y en sueño tuve así un sueño que me decían, ¿qué? Ve a predicar mañana. Dije, pues nomás porque Dios está mandando, voy, y ya me fui pensando yo así, diciendo en el camión, que Dios no se da cuenta que ahí toman la temperatura, y si uno está, pues regresan a uno. Dije, pues yo voy, y si me regresan, pues ya no es cosa mía, sino que es culpa de Dios. ¿Para qué me manda? No sabe que estoy mal. Y ya llegué allí, ya esa cosa con la que toman la temperatura, pues no servía, nomás se me quedó viendo el que estaba ahí, me dice, pásale. No, pues ya pasé, di las clases, y veo que cuando Dios manda es porque Dios va delante de uno, y a lo que Dios nos llamó, a trabajar en su obra, a ser discípulos. La verdad, digo, la obediencia es lo máximo. Yo he tenido experiencias así, como dijo Samuel al rey Saúl, que la obediencia es lo máximo sobre todas las cosas. Siendo obediente, Dios nos libra de muchas cosas. Dios inclusive me ha librado de caer en la cárcel por la obediencia. Él me ha hecho claramente, nomás porque me obedece, ya hace lo que te mando. O sea, Dios me ha librado de muchas cosas. Dios nos libra, nos cuida.
Yo, bueno, personal digo de experiencia que la obediencia a Dios, lo que nos manda a hacer, hacerlo, y ahí Dios nos cuida, nos protege. Pues que se cumple lo que Jesús dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y si Cristo está con nosotros, pues está la bendición, ¿no? Está la bendición. Yo les animo a ustedes que están escuchando, pues lean la Biblia, obedezcan a Jesús y sigan a Jesús, porque Él es nuestro maestro, nuestro pastor, nuestro salvador, y nosotros somos hermanos en Cristo, tanto el que enseña como el que escucha, todos somos hermanos en Cristo y estamos siguiendo a Jesús. Dios les bendiga mucho. Fue un placer compartir esto con ustedes y Dios les bendiga mucho. Adelante, hermano César. Bueno, sí. falta ahí un minuto, no sé si todavía ves el video. Ah, sí, dice, Jesús enseñó que el crecimiento espiritual se asemeja al crecimiento natural. Así como la vida física inicia con el nacimiento, así la vida espiritual inicia con el nuevo nacimiento. De acuerdo a las enseñanzas de Jesús, hay 5 niveles de desarrollo espiritual en los cuales debemos crecer. Nivel 0, nacidos de nuevo. Nivel 1, recién nacidos en Cristo. Nivel 2, niños en Cristo. Nivel 3, jóvenes. Y nivel 4, padres. Por eso debemos practicar estas bases del crecimiento en Cristo para crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Hasta reproducirnos en otros. Bueno, así como les decía, Dios les bendiga y yo les animo que tengan siempre un espíritu positivo para escuchar la voz de Dios y para obedecer a Dios, porque ahí está la bendición y como digo, es un placer para mí pues compartir esto y también aprendo de ustedes y animarnos unos a otros a seguir conociendo a Jesús y seguir obedeciéndole, porque de Él viene nuestra salvación, nuestra bendición, vienen todas las cosas y un día estaremos en su presencia para siempre.